Jueves 29 de julio, gracias por acompañarnos esta noche en Criterios. Este día me acompaña el consultor en seguridad y analista político Luis Enrique Contreras, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto, Francisco, nuevamente estar en tu programa y un saludo a tu audiencia, que sé que es mucha cada día más. Así es, hay muchas cosas de qué hablar, pero ¿qué te parece si comenzamos con esta reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal que ha solicitado el Ministerio de Seguridad Pública para que los hechos de corrupción no prescriban y además tengan retroactividad? Hablan de 30 años hacia atrás. Exacto. ¿Qué opinas? Sí, mira, definitivamente las leyes obviamente se adecúan a los tiempos, y para nadie es un secreto que en cierta medida esos delitos de prescripción en cierta medida acuerpaban o protegían a los funcionarios cuando dejaban su cargo. Creo que muchos abogados, bueno, yo no soy abogado, pero muchos lo planteaban en diferentes medios de comunicación en el sentido que debía de modificarse, debía de ejercerse algo muy puntual con respecto a ese artículo, y qué bueno que se esté haciendo, porque con eso se está mandando un mensaje que definitivamente se va a combatir la corrupción para que ya no se siga replicando, independientemente de la temporalidad del hecho delictivo. Pero pienso que la población lo ve con buenos ojos y esperemos de que obviamente tenga una aprobación rápida, que no lo dudo que así será, porque realmente lo que yo mencionaba, inclusive antes de las elecciones, que hoy gracias a la nueva Asamblea Legislativa que se tiene, la mayoría del partido Nuevas Ideas, le genera mejor gobernabilidad al Ejecutivo. Ojo con esto, es decir, puede generar una mejor gobernabilidad o por el contrario, volverse hermético y tapar un montón de actos de corrupción de parte del gobierno, que esperemos que no sea así. Ese es el punto de inflexión, es decir, tenemos esas dos vertientes, porque muchos atacaban esa mayoría parlamentaria en el sentido de que iba a ser una dictadura, etcétera. Todos sabemos esa argumentación de la oposición política. Sin embargo, no necesariamente puede ser de esa forma. Creo que estamos en un punto de la historia del país en el cual el presidente actual pienso que no va a desaprovechar esa oportunidad, esa mayoría a nivel parlamentario y también de gobiernos locales, para expandir sus políticas públicas, y para ello también obviamente hay que escudriñar, hay que llegar a puntos concretos de casos de corrupción, como es el artículo que no sea cacería de brujas tampoco. No, obviamente, pienso que es un equilibrio. Yo no estoy de acuerdo, inclusive, bueno, tú sabes que el FMLN, con respecto a las detenciones que se dieron la semana pasada, siempre va a recurrir a argucias como persecución política, etcétera. Siempre los partidos de izquierda tienen esa tendencia de imprimir fotos y andarlas en manifestaciones, querer hacer mártires a exfuncionarios que parece que, según lo que dice el fiscal general de la República, son investigaciones que tienen de 2-3 años atrás. Bueno, y esto se está diciendo de que tiene que ser retroactivo, pero también al actual gobierno. Esto lo ha solicitado el Ejecutivo, el presidente Bukele. Veamos un Twitter del presidente donde dice que va a ser parejo. Incluso hasta del local, ¿qué te parece? Vamos a ir a ese Twitter que ha estado poniendo varios Twitter con respecto a este tema del presidente, pero vamos a ver este en particular. El FMLN tenía el mandato popular de acabar con la corrupción de Arena, pero decidieron unirse a ellos. No vamos a cometer el mismo error. Todos los corruptos irán a la cárcel. Los del pasado, ojo aquí, los del presente y los del futuro. Así sean de nuestro mismo partido, caerán todos, dice el presidente. Entonces aquí va a ser parejo. Sí, definitivamente leemos ese tuit del presidente y se ve contundente lo que menciona. Esperemos que sea de esa forma, porque realmente la población salvadoreña votó por un cambio radical a nivel político, a nivel institucional, a nivel gubernamental en general, no solamente del Ejecutivo, sino que también de las alcaldías, de Asamblea Legislativa, de Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, es decir, una serie de instituciones que también conforman el Estado salvadoreño, porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que solamente los funcionarios van a ser los ministros, viceministros, etcétera, sino que también hay funcionarios de segundo grado, que en su momento, por ejemplo, hoy con las comisiones que se está teniendo en la Asamblea Legislativa, hemos sabido de que en el pasado habían exfiscales que
se les daba apoyo institucional, entre comillas, como le llamó lo dijo el señor Saca. Sí, lo dijo el presidente Saca. Pero realmente eso es grave, porque estamos hablando de una compra de voluntad, casi un soborno, porque estamos buscando incidir de forma institucional con una Fiscalía General de la República que te puede fabricar casos en su momento, como lo mencionó el señor Saca. Y eso se va a investigar también, obviamente, de esta reforma, que no prescriban los hechos de corrupción y tomando en cuenta la retroactividad. No, esperemos que así sea, porque de nada va a servir una modificación a medias, o que quede debiendo, diría yo, sino que tiene que ser extrapolar más en el pasado y obviamente desenmascarar muchas leyendas urbanas de casos de corrupción, diría yo, de gobiernos inclusive de los años 90. Con esto obviamente no estamos diciendo que todos han sido corruptos, sin embargo, esta modificación va a permitir esa investigación de parte de las autoridades. Y pienso que eso sería muy bueno en el aspecto que entre más transparente, entre más se esclarezcan ciertos hechos que a veces en el ambiente han quedado con cierta duda de parte de la población salvadoreña, va a venir a sanear la política, tanto del pasado como la actual. Sí. Bueno, la crítica es de que algunos casos, como los que se están viendo en la Asamblea, de sobresueldos, ayer hablamos con un analista político muy reconocido y decía de que los casos, por ejemplo, de Arena ya prescribieron. Sí, recordemos algo muy puntual, que en el 2011... Casos sobresueldos, ¿verdad? Exacto, con los sobresueldos. En el 2011 la Sala de lo Constitucional de aquel momento lo declaró inconstitucional, sí, es decir, ilegales. Sí. Es decir, que en cierta medida tienen mayor protección los sobresueldos que se dieron en gobiernos de Arena. Habría que ver cómo la Fiscalía puede tratar de cambiar esto o llegar a un punto medio, diría yo, para tratar de ver cómo se puede judicializar, si es necesario, ojo con esto, porque realmente si no ha habido un ilícito tampoco hay por qué hacer una persecución política. Sí. Sin embargo, se puede decir que partiendo del 2011, en gobierno ya del FMLN específicamente, ya eran ilegales. Por eso inclusive se determinó detención a los exfuncionarios como Violeta Mejía. Sí, por eso están siendo procesados ellos. Exacto, por eso están siendo... Porque no han prescrito. Exacto, y porque hubo una recepción también. Es decir, uno de los fiscales explicaba el día de ayer en declaraciones ese tipo de casos específicos de estos funcionarios, y obviamente por eso se ha girado la orden de captura contra el expresidente Sánchez Serén, el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez y otros más también, de que obviamente sabemos de que no están en el país es por algo. Obviamente es similar hay difusión roja. Es similar a lo que pasó con Mauricio Funes. Roja, sí. Recordemos que muchas instituciones gubernamentales todavía permean gente de izquierda, mucha gente de cuadros políticos que ellos obviamente les dieron trabajo en su momento y que obviamente brindan información. Así pasó con Mauricio Funes, hasta la misma gente del FMLN. Medardo fue uno de ellos que lo mencionó. Medardo González. Dice, sí, nosotros le dijimos que había un caso de investigación. Exsecretario general del FMLN. Sí, él mismo, básicamente sus palabras mencionó que ellos le dijeron a Mauricio Funes, vete porque las autoridades están detrás. Sí, todos conocimos que le avisaron. Exacto, y eso es lamentable. Por eso, bueno, la evidencia ahora en cuestión registrada en video, en entrevistas, por ejemplo, cuando en su momento el FMLN criticaba los sobresueldos, y específicamente Margarita Escobar ha andado circulando un video específicamente sobre ello. Sí, sin embargo, vemos que ellos lo replicaron y con creces. Ahora, ¿esto es constitucional, la retroactividad? Porque algunos sectores están tratando de decir que no se puede ir hacia atrás y ver casos de corrupción hacia atrás. Bueno, se habla de 30 años para atrás, ¿verdad? Sí, por eso habría que ver cómo lo plantean a nivel jurídico. Eso es lo importante, porque en cierta medida, como dicen otros juristas, esta constitución muchas veces con cláusulas pétreas y etcétera, exacto, ha sido edificada para no cambiar, para no modificar ese andamiaje de gobierno que en su momento han tenido ciertas esferas a nivel económico y político. Por eso sería interesante cómo se plantea esta reforma para ahondar específicamente en ese tipo de casos, porque pienso que la población es lo que exige, definitivamente. Incluso estas comisiones, si te das cuenta, muchos dicen no son vinculantes jurídicamente, obviamente. Sí. Sin embargo, sirven para conocer de primera mano a través de redes sociales, que la población hoy se informa muchísimo,
¿qué es lo que está sucediendo? ¿O qué fue lo que sucedió en su momento? Un caso muy concreto, ¿te recuerdas que con Francisco Flores, cuando lo interpeló una comisión, fue de esa forma? Sí, sí. Sin embargo, no teníamos tanta difusión de redes sociales. El Canal 10, recuerdo que es el que lo pasó en vivo. Y la Asamblea, el canal de la Asamblea transmitió en vivo. Exacto, pero ese es el punto, porque no podemos ocultarle a la población ciertas cosas que obviamente tienen vinculación en el aspecto que era dinero de todos los salvadoreños el que se utilizó para ciertas cosas. Sí. Por eso es importante mencionarlo o indagar para qué se ocupó ese dinero. Era el caso de Taiwán. Ese es otro, definitivamente, el caso de Taiwán. Y así sucesivamente han habido una serie de inversiones supuestamente en obra pública que no se terminaron, que habría que ver qué fue lo que pasó. El Chaparral, por ejemplo, el caso de Subsidy, que fue terminado por el gobierno actual, que quedó a medias por el gobierno del FMLN, porque estaba viciado un montón de situaciones. Por ejemplo, está en el proceso de judicialización unos falsos ingenieros que le habían otorgado la obra, uno. Segundo, también se pagó un estudio a una empresa de Sudamérica, la cual nunca se realizó el estudio. Es decir, ¿quién fue el que pagó eso? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué no se hizo el estudio? Todo ese tipo de situaciones... ¿Van a salir? ¿Cómo? Sí, tienen que salir, porque de eso se trata, porque es dinero del Estado salvadoreño. Con esto podemos analizar que en nuestro país hay dinero. Qué lamentable que no existió una voluntad política de priorizar las verdaderas necesidades de la población salvadoreña, como se está haciendo ahora, porque no lo podemos obviar. Tenemos un hospital de Salvador de primer nivel, sí, aunque no le guste a muchos. Siento que a veces nos falta más ecuanimidad en el análisis, en el sentido que los resultados de la seguridad pública son irrefutables. Por ejemplo, el manejo de la pandemia ha sido muy bueno a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, incluso que hemos llegado a tal grado que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha felicitado al gobierno actual por eso. Eso fue ya por febrero. Es decir, entonces se están haciendo muchas cosas buenas. Que no va a ser un gobierno perfecto, ninguno lo es. Pero que es perfectible, sí, y pienso que este gobierno ha tenido esa enorme ventaja de la confianza que le ha dado al pueblo salvadoreño, de darle mayoría en el Parlamento y en las alcaldías. Bueno, y vamos a tener que darle seguimiento a esto. Al regresar vamos a poner un Twitter de un reconocido abogado, el doctor Nelson García, que está en desacuerdo con que la retroactividad sea la adecuada para investigar casos de corrupción del pasado. Con eso volvemos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando con Luis Enrique Contreras, consultor en seguridad y analista político. Por cierto, nos quedamos, antes de ir al corte, de que íbamos a conocer un Twitter de un reconocido abogado, el doctor Nelson García, donde muestra su desacuerdo con que los casos de corrupción sean retroactivos. Está bien que prescriban, que no prescriban los hechos de corrupción, pero que no sea retroactivo. Veamos el Twitter del doctor Nelson García. Ahí lo tenemos. La Constitución y Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 15, nadie puede ser juzgado sino por leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley en relación con el artículo 21 de la Constitución. ¿Qué te parece, Luis? Sí, sí. No, obviamente sabemos que el doctor Nelson es un jurista muy destacado y tiene mucha lógica lo que dice. Por eso es importante que ese cimiento que está estableciendo el cambio que buscan hacer a estos artículos sea muy puntual, muy específico, para no caer en una ambigüedad y que vaya en un sentido inconstitucional, diríamos en este caso. Por eso es importante mencionarlo, y siento que sería muy bueno tomar en cuenta la opinión de abogados reconocidos, constitucionalistas, para darle forma a esto. Pero también tenemos un Twitter del asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, sí,
respecto a este artículo 21 de la Constitución, también vamos a leer este Twitter. A continuación vamos a ver lo que realmente dijo en unas primeras reacciones en medios de comunicación el asesor jurídico de la presidencia, Javier, ahí está, asesor jurídico Javier Argueta. Dice: hay dos excepciones a la regla de la no retroactividad de las leyes. Están en el artículo 21 de la Constitución. Dice: salvo en materia de orden público y cuando sea más favorable al delincuente. Eso es lo que dice el asesor jurídico de la presidencia también, Luis. Sí, yo estoy viendo la entrevista el día de ayer en TVO y mencionaba ese tipo de situaciones. Por eso es importante... Ok, aquí hay dos cosas, lo que dice el doctor Nelson García y lo que dice el asesor jurídico. Sí, recuerda que la ciencia jurídica, el derecho, al no ser una ciencia exacta, tiende a esa deliberación, que no está nada mal, al contrario. Siento que es de hacer algo, una reforma equilibrada para no caer en ambigüedades, como te lo mencionaba, o en vicios de inconstitucionalidad. Sí. Por eso hay que hacerlo bien. Siento que entre más respalde la ley, mayor incidencia va a tener también. Es decir, no va a ser algo ambiguo, no va a ser algo que tienda a la duda, y para que a la población le quede muy claro también qué es la modificación que se va a realizar en ese caso específico. O sea, ¿estás de acuerdo entonces con la retroactividad? ¿Tú sí? ¿Estás convencido? Definitivamente sí. Lo que pasa es que hay que poner ciertos límites. No podemos irnos tan a una retroactividad de antaño, sino vamos también a juzgar a los españoles en su momento. Es decir, sí. Por eso mencionaba hace un momento específicamente cuáles van a ser los límites de esta retroactividad. Por eso muy puntualmente yo creo que los abogados en Casa Presidencial deben trabajar mucho en eso para llevar las propuestas igual a la Asamblea Legislativa, porque de eso se trata, de una discusión realmente entre diferentes poderes del Estado. O sea, porque el presidente lo ha propuesto, obviamente la Asamblea va a deliberar, obviamente con sus auxiliares abogados lo van a realizar. Es decir, esperemos a ver qué pasa y ojalá para bienestar y saneamiento de la política nacional, gubernamental también, sea un cambio para bien, porque pues podemos cambiar también para empeorar, que no es lo que se busca. Por el contrario, si nos vamos a las reformas constitucionales, se buscan adecuarlas a los tiempos modernos también, no en los años 80, no en los años 70, hay muchas cosas que ya han cambiado y que tal vez en su momento no han cambiado o no dieron el resultado esperado que necesitamos como país, y por eso tal vez es necesaria una modificación, cuando ya se refiere a un cambio constitucional. Sí. Porque ya lo hablamos al inicio, que hablan de las cláusulas pétreas, como que fuera una palabra divina también, es decir, es una ley hecha por hombres, que se puede mejorar, bienvenido sea. ¿Tú estás convencido entonces que aquí de lo que no se trata es de revanchismo político? Tú mencionabas también persecución política, sí, a los opositores, bien, a los partidos Arena, sí, FMLN específicamente. Bien, algo muy puntual, no podemos nunca desvincularnos de la parte política, sí, de esa rivalidad, sean de Nuevas Ideas, sean de Arena, el FMLN, PDC, etcétera. Siempre va a haber un componente político, ideológico, no podemos obviarlo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Si tienes tu adversario político que busca obviamente en un futuro optar a cargos públicos, igual a recuperar el Ejecutivo, pero si te ha dado insumos de hecho delictivo, hay una gran diferencia, porque si ha cometido un delito, obviamente te da el insumo para poder perseguir ese delito y buscar una judicialización como tal. Aquí lo estamos viendo, son casos de investigación desde hace 3 años en el caso de los funcionarios del FMLN. Sin embargo, si no existieran pruebas al respecto, si solo fuera por opinar diferente, ahí estamos hablando de una posición, de una persecución política. Sin embargo, no vemos eso. Hasta la fecha yo no he visto eso. Bueno, el FMLN, dirigentes, sostienen que sí, que es que obviamente para ellos siempre va a ser todo persecución política. El caso muy puntual, Mauricio Funes, en su momento decía que era una persecución política cuando el mismo gobierno del FMLN es el que gobernaba. Y todos decían, ¿cómo va a ser perseguido su propio partido político? Sí. Es totalmente absurdo lo que mencionan ellos, porque el mismo fiscal ha estado en diferentes medios de comunicación y ha dado declaraciones y ha descrito, hasta donde se lo permiten los casos, explicar de dónde vienen esas pruebas, porque desde qué años se están haciendo las investigaciones, y se vienen desde 3 años atrás. No ha sido el fiscal actual el que las ha estado haciendo o el que las retomó para realizarlas, sino que fue el exfiscal que fue sustituido meses atrás. Por eso es importante mencionarlo, no es una persecución política. Recordemos que las persecuciones políticas vienen por las opiniones en contra del gobierno de turno. Sí. En este caso, yo en su momento nunca vi a una Violeta Mengíbar en medios de comunicación despotricando contra el gobierno, por ejemplo. No. Sí, exacto, que uno podría decir por su pronunciamiento en medios,
lo hacía de esa forma. No he visto eso. A la hermana del señor Handel tampoco la he visto en medios despotricando. Por el contrario, he visto a otras personas, funcionarios, inclusive personas antagónicas al gobierno, despotricando y de manera muy fea contra el presidente actual. El único que veíamos en entrevistas era Calixto Mejía. Exacto, el único de todos esos que están detenidos. Sí. El señor Serén, sabemos que él siempre ha sido ausente, tampoco lo hemos visto despotricando ahora que ya no es presidente. Por eso es importante mencionarlo. La persecución política es muy diferente, inclusive hay otros analistas que vierten muchas cosas, palabras feas hacia el presidente actual y muchos funcionarios, y no se les está viendo que los estén encarcelando por eso. Muy por el contrario, pienso que aquí debemos de valorar mucho, equilibrar un respeto personal al disenso, porque muchos de estas organizaciones de la sociedad civil, como se hacen llamar, sí, mencionan que hay que respetar el disenso, lo cual ellos no lo hacen. Y tú lo puedes ver un nivel de violencia verbal, inclusive a nivel escrito, en los Twitter que ellos pronuncian. O cuando no tienes la oportunidad de dar tú la respuesta, vierten improperios hacia las personas porque están solos muchas veces en un medio que no tienen una réplica inmediata. Por eso es importante mencionarlo, no ha habido una persecución política a la fecha. Ya se lo mencionan de esa forma es porque obviamente, como dicen muchas veces el dicho, los perdedores siempre necesitan argumentos. Que no se está siguiendo el proceso legal, dicen. Exacto. Que se están violando derechos humanos. ¿No estás de acuerdo en lo que están diciendo ellos en esta parte? De no, que se violan derechos humanos, de que no se sigue el debido proceso. Incluso el juez fue el que determinó la detención provisional. Exacto. Incluso, mira qué curioso, hay muchos periodistas que en su momento, años atrás, porque esto de los sobresueldos viene del 2012, 2013. Es una práctica de no, me refiero a que se diera a conocer periodísticamente, en medios digitales, que son antagónicos al gobierno. Mira qué interesante. Pero ahora, cuando se ha hecho la detención de funcionarios con respecto a ese tema, ahora están mencionando en sus redes sociales estos periodistas que dieron a conocer los sobresueldos que el juez ha sido coaccionado. Esa es una conjetura, esa es una suposición. ¿Con qué prueba fidedigna pueden decir ellos? ¿Quién asegura eso? ¿Cómo? ¿Quién asegura eso? Sí, nadie lo puede asegurar, o si la tienen, que la muestren. Pero eso sí lo han dicho algunos medios. Exacto, de estos periodistas que en su momento criticaban los sobresueldos. Es que la resolución también está un poco, fíjate, les decretan detención provisional. Pero la resolución en total no se ha dado, se va a dar hasta el otro mes, entiendo. Sí. Pero no hay en ningún momento que pasen a la etapa de instrucción, por ejemplo. Solo están detenidos provisionalmente esperando la resolución definitiva que va a ser el próximo mes. Sí. ¿Tú crees que hay suficientes pruebas, como dice la Fiscalía, para que pasen a la etapa de instrucción? Imagino quizás por el riesgo de fuga, porque muchas veces se recuerda que en estos casos se tiende a eso. Por lo general se dice pasan a la otra etapa de instrucción y continúan detenidos, pero esta vez solo detención provisional, sí, sin decir que pasan a la siguiente etapa judicial, que sería la fase de instrucción. Sí, habría que ver la valoración que hizo el juez en ese aspecto, pero obviamente sabemos cuando han tenido cargos políticos se tiene esa facilidad. Por ejemplo, yo estoy viendo denuncias de muchas personas que parece ser, obviamente hay que mencionarlo de esa forma, no nos consta, pero mencionan acá que el señor Rodolfo Parque, la esposa, ya se fueron del país. Sí. Y este señor fue mencionado también que recibió, aquí no podemos llamarle sobresueldo, porque él no era empleado del Ejecutivo, sino que recibió una dádiva para compra de voluntades en su momento, así, al igual que el señor Cepeda, como lo mencionó el señor Saca. Sí. Eso es muy importante mencionarlo, porque ya se escucha en el ambiente eso, que ya se están yendo del país muchos. Otro ya, el presidente Bukele mencionó que el señor Sánchez Serén desde el 2020 se había ido del país. Sí. Hay registro de eso. Por eso ellos en cierta medida se han anticipado a los hechos, a esto que se veía ya venir para ellos, me imagino. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, Luis. Regresamos con otro punto importante que es el referéndum que se estaba mencionando. Sí. Y aquí hay que aclarar bien las cosas. Ayer me lo aclaraba un analista político diciendo de que no es que el referéndum, no es que la voluntad popular, la consulta ciudadana va a decidir reformas constitucionales. No, siempre se seguirán los mecanismos de que una legislatura aprueba y una segunda legislatura ratifica. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar en sintonía de Criterio. Seguimos conversando con Luis Enrique Contreras. Él es analista político y también consultor en seguridad. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Nos quedamos en esta parte del referéndum que íbamos a hablar en este bloque. Es un referéndum, pero aquí como que se está malinterpretando las cosas. Se dijo durante el fin de semana pasado en un comunicado que aparecía este comunicado, yo realmente no lo he visto en concreto, pero se decía que un referéndum va a decidir reformas constitucionales. ¿A tu criterio esto es posible? No, recordemos de que lo que se está pretendiendo es de que se pueda establecer el referendo en la Constitución nuestra, que es muy diferente. Sí. Obviamente, al avalarse eso, sin embargo, se requiere 2 legislaturas para ello. Así es, así como estamos. Exacto. Ya al haberse avalado, obviamente la población salvadoreña, que es el soberano, puede, en consulta popular, pueden avalarse alguna iniciativa de ley que la Asamblea va a terminar ratificando en su momento, así como ha sucedido en otros países. Mira, lamentablemente el referéndum ha tenido como una mala óptica, es como asimilado de mala manera por lo que pasó en Sudamérica con el socialismo del siglo XXI. Tenemos el ejemplo de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, etc. Sin embargo, no quiere decir que esto se va a replicar en nuestro país si llega a suceder este tipo de avalación, de referéndum, porque estamos en un momento diferente. No se va a dar eso, lo que escuchamos de opositores diciendo autoritarismo, posible dictadura, es que todo eso que se dice. En política, en ciencia política, como dicen, no es una política exacta, obviamente, como los números, la matemática, etcétera. Y puede ser cíclico, puede darse o no puede darse, pero asegurar que va a ser de esa forma, con un nivel dictatorial, no podemos asegurarlo. Por el contrario, inclusive, mira qué interesante que se supone que la democracia ejemplificante a nivel mundial, que es Estados Unidos, posee la reelección, por decir algo. ¿Me doy a entender? Aquí se sataniza la reelección presidencial. 4 años, también. Luego otros 4 años pueden reelegirse. Exacto, Barack Obama lo hizo, quizás fue de los últimos que lo hizo. Y a veces tiene un poco de lógica. Y no solamente si te vas al plano ejecutivo, mira los diputados, tenía el señor, Carlos Reyes de Arena, tiene más de 15 años de ser diputado. ¿Por qué no hay alternancia entonces ahí? ¿Por qué se permite la reelección en las diputaciones? En alcaldes, tenemos a la señora Navas, creo que más de 20 años de ser alcaldesa. Más tiempo, con esto, ojo con esto, no quiero decir que sea algo malo. Se está satanizando muchas veces esto porque, en este caso, la alcaldesa quizás es de las más longevas en el aspecto de administración pública, de gobiernos municipales. Algo está haciendo bien para que sea reelecta de esa forma. Es el punto, porque en esta debacle que tuvo Arena, el 28F, fue de las pocas que logró sostenerse. Sí, claro. Preguntémonos, ¿por qué en Rusia Vladimir Putin tiene muchos años de estarse religiendo y todavía va para más? La gente no se queja. Si económicamente, socialmente hay bienestar para la población de estas naciones, obviamente la reelección se va a ir dando. Esa es una ventaja que se puede tener, y obviamente darle continuidad a las políticas públicas, ya sea en salud, en seguridad, en educación. No tenemos esa intermitencia o ese corte de tajo que se ha tenido en otros gobiernos, porque mira qué lamentable, el gobierno del FM de Arena, que fueron los que se tuvieron más tiempo, 20 años. ¿Cómo es posible que tenía esa alternancia, esos cambios radicales? Cuatro. Esos cambios radicales el FMLN 2. En políticas criminales, políticas económicas, no hubo una continuidad, era una improvisación constante. Ahora, pero era el mismo partido el que quedó. A eso quiero llegar. Pero en teoría, si no lo pudieron hacer ni en nivel del mismo partido, no lo pudieron hacer de esa forma. Presidentes que en cierta medida solamente entregaban su mandato a otros compañeros del mismo partido. O sea, ha habido como una permanencia de muchos años de cierto partido incrustado en el poder ejecutivo, y nuestra Constitución lo avala. ¿Tú crees que es necesaria una reelección? Cumpliendo con lo legal para una reforma constitucional. Obviamente, si existe la parte legal, yo no veo mal una reelección presidencial. Muy por el contrario, se le puede dar continuidad a muchos aspectos, a muchas políticas que actualmente se están dando. Mira, me gustaría mencionarte algo, inclusive porque aquí, lamentablemente, en nuestro país, bueno, creo que es a nivel mundial, cuando tú mencionas una política buena del Ejecutivo, te tildan de vendido, etcétera. Yo en su momento, cuando yo le he dicho en otros medios de comunicación, hasta he escrito artículos de opinión con respecto a eso, y no tengo problema de mencionarlo, porque así es.
yo lo que menciono que está bien, lo digo por convicción, con base en mi análisis. Por ejemplo, el caso de seguridad pública, el plan control territorial. Yo no soy parte de ese plan. Muchas veces en redes sociales me dicen que yo soy asesor del presidente. No es así. En su momento, nada que ver. En su momento, cuando él era candidato presidencial, yo lo critiqué muchísimo, porque según mi análisis, él era un caballito de Troya del FMLN para seguir en el poder. Sin embargo, puedo decir con propiedad que me equivoqué y no me cuesta aceptarlo. Me ha demostrado lo contrario hasta la fecha. El plan control territorial en diferentes fases bien ejecutado. Yo nunca había visto un plan bien articulado de esa forma a comparación de mano dura, super mano dura. Y si a mí me parece bien esa política criminal, no sería honrado intelectualmente con respecto a mi persona de hablar mal de ese plan de seguridad. Me doy a entender. Es que ese es el punto acá. Nosotros podemos mencionar las cosas que están buenas, yo las estoy mencionando y las digo con fundamento, inclusive con respaldo internacional. Yo te lo mencionaba en el último programa, como ONG que inclusive han criticado al gobierno de El Salvador, que se especializan en investigaciones criminales, dan datos fiables de que El Salvador ha disminuido la violencia homicida. La OMS también ha felicitado a nivel de salud al gobierno central. ¿Desde cuándo? ¿Desde que está este gobierno o de antes? Desde el 2020 ya salimos del primer lugar como el país más peligroso de América Latina. Pasamos al octavo en el 2020. Habría que ver cómo cerramos el 2021, que no dudo que sea para bien. Pero así sucesivamente, te puedo decir, el Fondo Monetario Internacional menciona que El Salvador va a crecer arriba del 4% este año económicamente, a nivel centroamericano, cuando en gobiernos del FMLN no se pasaba el 2%. Entonces, si estamos retomando datos, análisis de organismos supranacionales, no estamos siendo vendidos al Ejecutivo, no estamos haciéndole la segunda, como diríamos por ahí, sino que estamos realizando un análisis ecuánime, retomando datos fiables, concretos y verificables de organismos supranacionales, no solamente locales. San Salvador, fíjate que hay una ONG de México que hace una investigación anual de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. San Salvador salió de ese listado de las 50 en el 2019. Ahí se les desbarata el argumento a los que atacan el plan control territorial, que gracias al confinamiento es que disminuyeron los homicidios. Eso es lo que se ha dicho. Eso ya venía desde antes. Obviamente que el confinamiento ayudó muchísimo para ello. Y si nos recordamos, yéndonos, porque a la gente se le olvida muchas veces las cosas, allá por abril del 2020 hubo un repunte de violencia homicida de viernes a domingo, ¿te recuerdas? Sí. Cuando el presidente, inclusive en una cadena nacional, mencionó que si seguían así les esperaba la cárcel o la muerte, mencionó él. Con respecto, obviamente siempre se respeta el uso de la fuerza. Sin embargo, no se le ha dado una tregua al combate a la criminalidad en este gobierno. ¿Pero todavía se considera un país peligroso El Salvador? Obviamente todavía hace falta mucho por hacer. Sí, porque recientemente los Estados Unidos han advertido a sus ciudadanos que no viajen al país. Sí, conoces. Pero mira, si nos vamos a ese plano también, ahí hay mucha tela que cortar, porque ¿por qué? Ha habido un cambio gubernamental en Estados Unidos y sabemos que el Partido Demócrata no ha tenido una muy buena relación con el gobierno nuestro. O sea que esa advertencia no es muy... Recordemos el lobby que ha hecho la señora Torres. No es muy objetiva esa. Exacto, porque si nos vamos a la objetividad de la disminución de violencia homicida a nivel del Triángulo Norte, El Salvador ha mejorado con creces a comparación de Guatemala y Honduras. A tal grado, por ejemplo, en noviembre del 2019, ¿cómo era posible que el presidente Yamatei, que ya había sido electo, solo que no había tomado posesión, invitó a gente del Ministerio de Justicia en su momento, 2019, para conocer y buscar replicar el plan control territorial en Guatemala? Por ejemplo, el proyecto Cubo, que es de prevención social de la violencia en nuestro país, que a veces no se habla mucho, a mí me gusta retomarlo porque el proyecto Cubo, es de mucha modernidad para los jóvenes en riesgo. Prevención, ahí estamos hablando de prevención. Prevención social, algo que nunca se había hecho en el país. ¿Cómo es posible que lo quiera replicar Costa Rica? Costa Rica, que estamos hablando de un país que hace una inversión social, educativa, mayor que la nuestra. Sí, así es. Muchas naciones han puesto el ojo en El Salvador debido a eso. Y eso es muy bueno. Lo que pasa es que ahí viene un malinchismo ideológico, diría yo, que como no estamos de acuerdo con el presidente actual, despotricamos con toda propuesta que llegue. Y ese es el error que ha caído muchas veces la oposición. No reconocer los logros que se han hecho en diferentes aristas del Estado. Ya. Pero esta advertencia, quiero volver un poco. O sea, los Estados Unidos lo hace, pero entiendo que sin ver lo político ni los problemas que pueda tener con nuestro país. Sí, por eso sería ver en qué se basó, porque obviamente para sus ciudadanos lo validan. Sin embargo, si nos vamos a los datos de la mesa técnica, la violencia homicida se ha mantenido muy baja este año, y qué bueno. Vamos a ir a la pausa y voy a volver, ya que tú eres consultor en seguridad, hablando un poco, si se puede, si tú te comprometes a decirnos
cuál es la estadística o lo que quiere saber la gente, cuántos homicidios tenemos al día, por ejemplo, Okay. Por lo menos un aproximado. Vamos a regresar con eso, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios. Luis, nos quedamos para preguntar en este bloque sobre si tú te atreves a brindar algunos datos sobre homicidios, por ejemplo. Obviamente. ¿Qué es lo que más preocupa recordemos que a la ciudadanía? No podemos decir que la seguridad pública ha mejorado y no damos datos. Sí. Y retomamos los datos de la mesa técnica, por ejemplo. Fíjate que ¿quiénes componen la mesa técnica? está la PNC, Fiscalía, Medicina Legal. Sí. Es decir, no solamente es una institución, sino que hay un estudio de por medio, una indagación como tal. Qué bueno, porque antes escuchábamos datos de forma individual. Quien más daba datos era Medicina Legal. Sí, no había una coordinación. No existía. Y ese es otro logro, mira qué interesante, que a nivel interinstitucional hay una mejor coordinación, no solo de seguridad pública, sino que lo vemos en otras áreas también, a través de obras públicas, salud, etcétera. Sí. Pero retomando esto, por ejemplo, hasta el 20 de julio teníamos 3.5 asesinatos diarios en El Salvador. Junio cerró con 2.8. ¿Desde cuándo para acá? ¿Cómo? ¿Desde qué fecha? Ese julio. Solo julio. Estamos hablando solo julio. Julio. Ok, perfecto. Obviamente se ha elevado un poco, ojo con esto, se ha elevado con respecto a junio. Junio cerró con 2.8. Sí. Bastante bajo. Sin embargo, a comparación de gobiernos anteriores que no bajábamos de 10, de 12, hay una diferencia abismal. Por ejemplo, mayo cerró con 4.3, abril 3.7, marzo 3.8 y así. No hemos pasado, este año no hemos llegado inclusive a un 4.5 asesinatos diarios, cuando en el pasado teníamos 18, 20 asesinatos diarios. Comparando el año pasado, a la misma fecha, por ejemplo. Por ejemplo, misma fecha, tenemos, aquí están los datos anuales. Básicamente, anual a la misma fecha, en julio 3.7, 2021, 2020 3.7 también. Ajá. Se puede decir que está equilibrado. Sí. 2019, sí. 6.6. Estamos hablando que acababa de tomar posesión el gobierno actual, sí. Luis en junio. 2018, a la misma fecha, 9.2. Para que veas cómo estaba más elevado. Sí, del 2018 por ejemplo, para acá si nos vamos a cada 100.000 habitantes, se ha logrado disminuir a 19 cada 100.000 habitantes. Y este gobierno retomó el Ejecutivo con una violencia homicida de más de 60 asesinatos cada 100.000 habitantes. Sí. En el 2015 tuvimos una lamentable racha de más de 100 cada 100.000 habitantes. Es decir, ha habido una mejoría concreta, muy puntual. Si no se quiere reconocer esto, como muchos investigadores de seguridad lo dicen, aquí estamos obviando la parte científica, que se puede cuantificar, cualificar y se puede indagar y corroborar al respecto. Ahora, datos oficiales que se brinden con frecuencia a los medios de comunicación casi no existe hoy en día. ¿Eso está desde antes de este gobierno o es una política del gobierno no estar brindando información con frecuencia a los medios de comunicación sobre estadísticas de homicidios, por ejemplo? Es que recuerda que sí lo dan, lo que pasa es que no se va a dar, digamos, cada 2 días, cada 3 días, sí, sino que hay una espera inclusive para las indagaciones, porque muchas veces para incluir gente desaparecida que probablemente pudo haber sido asesinada o no. Es decir, ahí ellos tienen su forma de trabajar ya específica. Sí. Más si ahora vemos que está Medicina Legal, Policía Nacional Civil. En la mesa. Exacto, es decir, hay una mejor coordinación, no como antes, que cada institución daba sus... Y había discrepancias. Sí, decir, de acuerdo que había discrepancias con la presidencia, por ejemplo. Sí. Es decir, Medicina decía unos datos y las autoridades de la PNC salían con otro. Esto es necesario a nivel de todas las instituciones. Por ejemplo, en el pasado, centros penales no tenían una buena administración con respecto a lograr controlar a los reos. Había señales telefónicas, en gobierno del FMLN hasta metían mujeres, discotecas, en fin, hay hasta videos sobre eso. Vimos una diferencia radical ahora
cuando tú equilibras, logras el control real de centros penales, le cortan la señal telefónica, no tienen acceso a medios tecnológicos para comunicarse, recurren nuevamente a las huilas para tratar de comunicarse. Ahí hay evidencia comprobable de que sí han tenido comunicación. Ese equilibrio en la neutralización de la operatividad criminal dentro del centro penal hacia afuera viene a equilibrar mucho el trabajo que hace la Policía Nacional Civil de persecución del delito. ¿Ha ayudado mucho el bloqueo de las telecomunicaciones? Obviamente. Inclusive hay aparatos específicos para corroborarlo, lo cual se ha hecho también. Sí. Ahí obviamente puedes corroborar que muchas tal vez órdenes de asesinatos, órdenes de extorsiones ya no se siguieron dando. Se está cortando la comunicación. Obviamente, como yo lo he mencionado en otras entrevistas, que la criminalidad no se erradica, se neutraliza, y hay que mantenerla neutralizada. Hay que buscar siempre los elementos, los factores específicos para mantenerla neutralizada. La prevención social previene, neutraliza que los jóvenes en riesgo, que tal vez no tienen familia y que pueden ser adoptados por las maras y pandillas, no lo sean. En este caso, que los reos no puedan comunicarse hacia el exterior, que la operatividad, por ejemplo, el despliegue territorial presencial de militares y policías, que disuada al delincuente de cometer un hecho delictivo. Es decir, en sus diferentes facetas, la seguridad neutraliza la criminalidad. Bueno, vamos a ir a la última pausa comercial. Al regresar vamos a seguir hablando de delitos, porque hay otro delito que también preocupa a la población y son los desaparecidos. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y vamos al último bloque de criterios. Seguimos hablando con Luis Enrique Contreras, consultor en seguridad y analista político. Y estamos hablando de seguridad. Nos quedamos con el tema de desaparecidos. Sí. Recientemente hablaba con un experto en seguridad también y me decía que muchos de los desaparecidos, al final, aparecen. Sí, mira, es que ¿sabes cuál es el punto? Si nos vamos a los datos, por ejemplo, en el tema de desaparecidos, ese fue un flagelo que nació y se acrecentó en gobiernos del FMLN. Muy lamentable, porque ¿Por qué? no le dieron la atención necesaria. Porque recuérdate que es un efecto dominó el que generó la fatídica tregua entre pandillas. Sí. Porque obviamente el gobierno les permitió esa convivencia. Ahí volvemos a que hubo entrega de dinero, mano dura, super mano dura, tregua entre pandillas. Definitivamente. Mira, y en este gobierno, retomando un poco información de un periódico digital, específicamente El Faro, sí. en algún momento publicó la posibilidad de que este gobierno también ha pactado con pandillas. Es que tú mismo lo has dicho, la posibilidad, siempre nos quedamos como en una conjetura, porque estos periodistas deberían de presentar una prueba fidedigna de qué acuerdos son los que se ha llegado según ellos. Sí. A la fecha, inclusive los remitían a pruebas ellos, ¿va? Ahí publicaban cosas como pruebas, ¿verdad? ¿Te recuerdas cuando inclusive el presidente dio cabida a que llegaran periodistas nacionales e internacionales a las cárceles? Entrevistaban a los reos. Fue después de la publicación. Exacto, así como tienen a los reos actualmente. En el pasado los tenían separados. No hay estudio criminológico que te mencione que por qué tienen que estar separados, porque es exclusividad. Muy por el contrario, este gobierno los unificó nuevamente y estos periódicos se oponían a eso. Mira qué interesante que los que mencionan que el gobierno tiene tregua son los que defienden a estos mismos pandilleros. Es la lógica que yo nunca le he encontrado a estos periodistas. Sí. Pero en fin, con la cuestión de los desaparecidos, el FMLN, para obviar ese flagelo que se acrecentó mucho en sus gobiernos, trataba de tergiversarlo o llamarle de otra forma. Le llamaban movilidad humana, en fin, de diferentes
apelativos. Sin embargo, podemos ver cómo, para darte cifras, por ejemplo, en el primer semestre del 2020, en comparación con los primeros 6 meses del 2019, se disminuyó el 43.7% de desaparecidos. Es decir, que se registraron 728 personas desaparecidas menos. Sí. Bien interesante 1.295 se reportaron en el mismo lapso el tiempo del año pasado. Es decir, que la diferencia, según la Corporación Policial, es de 567 casos, lo que representa una baja aproximada de 43.7. Incluso con el gobierno del FMLN se tenía una data de arriba del 6% de desaparecidos diarios. Este gobierno, allá por el 2019, inicio del 2020, logró reducir eso a un 4.2. Sí. Ha venido en disminución. Quizás ahora lo que te genera también la cuestión mediática, por ejemplo, cuando ves fotografías en Facebook de desaparecido, sí, sí. Te genera la percepción de que hay un montón de gente desaparecida. Bueno, el caso de Chalchuapa, por ejemplo, todos los que están ahí. Sí, sí, sí. Dice mucha gente que son desaparecidos. No, obviamente, solo que ese caso es muy diferente, porque es una violencia instrumental de un estudio diferente al tipo de desaparecidos que estamos viendo en este caso. No, lo que te quería mencionar, con respecto a ese tema también, incluso los protocolos de actuación de las autoridades fueron modificados para darle mejor atención a los desaparecidos. Antes tenías que esperar como 72 horas para 48 para que ahora es casi inmediato, y eso es muy bueno porque eso facilita interceptar a la persona y que se ha sido secuestrada por criminales, liberarla. Pero tú sostienes que esto ha disminuido también. Obviamente, tanto la violencia homicida, extorsiones, lo que pasa es que es más invisible. La extorsión es más compleja. Sí. Y fíjate que en su momento, previo a la pandemia, el Ministerio de Justicia dio a conocer que junto a la Fiscalía de ese momento estaban trabajando en la elaboración de un plan anti-extorsión. Lamentablemente se vino la pandemia. Sin embargo, vemos el cambio del Ministro de Seguridad con el señor Villatoro y lo que mencionaba el presidente, busca profundizar en el plan control territorial. Imagino que este tema, como lo han mencionado ellos, es uno de los que van a tomar en cuenta. Bueno, y estos temas de seguridad definitivamente son tan amplios que podríamos pasar otro programa hablando del tema. Será en otra ocasión que te invitemos, Luis. Excelente, Francisco, ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo. No, igualmente, y un saludo a tu audiencia esta noche. Y gracias a ustedes también. Pasen una feliz noche. Nos vemos en un próximo Criterios.